Bienvenida a todos los que nos están, a todos esta mañana, una cordial bienvenida, ¿sí? Pero muy en especial a aquellos que nos visitan por primera vez. Si esta es la primera vez que estás aquí, nos gusta cada domingo saber si hay alguien nuevo y simplemente saludarlo. Así que puedes levantar tu mano allí donde estás, si esta es la primera vez que vienes a la iglesia. A ver, allí, muy bienvenidas, muy bienvenida, toda la familia, qué bueno. ¿Quién más? A ver, ayúdenme por aquí. ¡Hey! Muy bienvenido, muy bienvenido. ¿Hay alguien más de este otro lado, por acá? Acá me están haciendo señas, pero no alcanzo a ver. Luciano, levanta bien la mano que no veo. ¿Dónde está? A ver, no alcancé a ver. Bueno, pensé que me habían hecho señas por ahí. Bueno, muy bien. Para ustedes que han venido por primera vez, un privilegio que estén con nosotros. Dios los bendiga. Reciban este fuerte aplauso, ¿sí? De parte de toda la iglesia. Es maravilloso para nosotros que estén esta noche, este día acá con nosotros. Así que Dios te bendiga muchísimo, muchísimo. Muy bien, quiero compartir esta mañana las palabras del Señor, aquello que Él viene hablando a nuestro corazón. ¿Sabes? Desde principio de año, Dios impulsó realmente o estimuló fuertemente en mi corazón para que repasáramos todos los grandes principios de la fe. Y hasta hoy venimos haciendo eso cada domingo. Ahora, desde este domingo y quizás por algunos más, yo quiero hablar de un tema que es extremadamente importante y que atraviesa toda la Escritura, pero que en el momento en que el Señor Jesús llegó a esta tierra, algo en relación a este tema comenzó a ocurrir fuertemente y hasta hoy está en plena vigencia. Yo quiero hablar durante algunos domingos del reino de Dios, ¿sí? El mensaje de esta mañana se titula Que anhele tu reino, ¿sí? Y es una expresión, este título personal, que yo anhele tu reino, que yo lo desee, que yo quiera que tu reino se vea en mi vida, en la iglesia, en todo lugar, que anhele tu reino. Pero vamos a tocar distintas cosas durante un par de reuniones en relación al reino de Dios. Así que yo quiero animarte a que puedas orar junto conmigo ahora para pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a comprender el reino de Dios, ¿sí? Es imprescindible que Él nos ayude. Entonces, como es un tema muy importante, porque tu vida depende muchísimo de la comprensión de este tema, ¿sí? Yo necesito entender cómo es el reino de Dios para poder vivir en Él, tomar de Él, ¿sí? Caminar en el reino y que el reino de Dios sea latente, ¿no es cierto?, en mi vida y en mi entorno. Necesito comprenderlo, pero bien cabalmente. Si yo te pregunto ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué viene a tu mente? ¿Sabes? Hay muchos conceptos que la Escritura encierra sobre lo que significa el reino de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a abordar algunos de ellos, vamos a ir hacia algunos de ellos, para que lo podamos comprender bien, para que durante algún tiempo que le dediquemos a este tema, como iglesia podamos masticar y procesar bien lo que significa el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra ciudad. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Sabes? Sin Él no podemos, ¿sí? Así que aquí esta parte queda de tu lado, ¿sí? Depende de tu oración. Yo puedo hablar lo que el Espíritu Santo trajo a mi corazón, puedo compartirlo y la verdad, yo lo quiero, lo tomo y lo anhelo. Anhelo su reino. Y cuando estudiaba todo esto y el Señor venía hablando, cada vez más anhelo surgía en mi corazón. Pero esto es personal, es mío.
Ahora yo sé que tu vida también quiere entender el reino y quiere anhelarlo. Pero te va a ser permitido comprenderlo si le pedís al Espíritu Santo que te lo enseñe, que te explique, que te abra la mente y que la palabra de Él llegue hasta lo profundo de tu corazón y de tu espíritu. Así que esta es tu decisión y esta es tu oración, ¿sí? Pídele al Espíritu Santo. Él está acá, Él se está moviendo, Él nos está hablando. Te ha ayudado para llegar hasta este lugar. ¿Estás contento con el Espíritu Santo? ¿Estás contenta con Él? ¿Verdad que sí? Es increíble lo que el Espíritu Santo hace. Ahora pedile que haga algo más. Pedile que te ayude. ¿Sí? Vamos a orar. Santo Espíritu, aquí estamos. Una vez más, abriendo esta bendita palabra que tú inspiraste hace tantos años, para que nos llegara hasta hoy con el mismo poder con el que la inspiraste y con el mismo sentido con el que le diste cuando dictaste a tus siervos, a tus hijos que escribieron. Santo Espíritu, anhelamos comprender el reino del Padre, el reino de Cristo. Anhelamos entender cómo funciona este reino. Y necesitamos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes. Ven a mi vida, Santo Espíritu, ayúdame a comprenderlo y aún a explicar esta mañana. Santo Espíritu, damos valor a tu obra en nuestro corazón por medio de tu santa y bendita palabra, porque ella llena de fe nuestra vida. Y rogamos esta obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Dice la Escritura en Hechos capítulo 7, versículo 56, por palabra de un hombre llamado Esteban, dijo antes de morir: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Esta fue su expresión. Veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Rey, está a la derecha del Padre. ¿Dónde? Sentado en el trono, a la derecha del Padre. El Padre en el trono y el Hijo en el trono. Esteban, unos minutos antes de morir, mientras estaba siendo ya lapidado, alzó los ojos al cielo y alcanzó a ver con suma claridad que Cristo estaba sentado en el trono, reinando al lado del Padre. ¿Ok? Elegí este texto, aunque hay muchos que nos hablan de esto, porque es fuerte aquella imagen. Esteban recibiendo estos piedrazos. Y aún así, él pudo mirar en el espíritu lo que realmente sucedía. Él estaba siendo martirizado, sus huesos estaban quebrando, el dolor era tremendo, pero él alzó los ojos y vio a Cristo sentado a la diestra. ¿A dónde estaba Cristo? ¿A dónde estaba? A la diestra del Padre. ¿Y dónde estaba sentado? En un trono, ¿verdad? Allí estaba. ¿Dónde está Cristo hoy? Si en aquel momento Él estaba allí y su Hijo estaba muriendo por la fe en Él, defendiendo la verdad en esta tierra, declarando a todo el que se le cruzaba cuál era la verdad. Allí estaba su hijo, Esteban. Estaba siendo apedreado y él estaba sentado en su trono mirando.
El libro de los Salmos dice, valorada, en gran estima es al Señor la muerte de sus santos. Él no estaba allí propiciando un espectáculo. Él estaba viendo como alguien que creía en Él, creía hasta el fin. Creía hasta el fin. Y lo que veía era Esteban a Cristo reinando. Desde aquel entonces hasta hoy no ha habido diferencia. Muchas veces pensamos cómo funciona el reino de Dios y dónde está establecido el reino de Dios. Más de una vez hablamos como iglesia, ¿no es cierto?, que debemos tener una visión de reino en esta tierra. ¿Sí? Pero, ¿dónde está el reino? Hoy vamos a recorrer unos cuantos versículos de la Biblia, así que te animo a que puedas estar ágil allí. Dice en Juan capítulo 18, versículo 36. Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. El reino del Señor no está en esta tierra. El reino de Él no es un reino terrenal. Es un reino eterno. Él reina con el Padre, pero no está aquí. Es importantísimo comprender esto. ¿Cuántas preguntas vienen a tu mente? Pero ¿y si no está aquí, entonces quién está? ¿Cómo es? ¿Quién reina en esta tierra? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué función cumple? Vamos por parte. ¿Ok? Vamos a ir por parte. Por eso te dije que vamos a hablar varios domingos de esto. Pero es importante que en nuestra fe y en nuestra mente, a través de la palabra de Dios revelada, vos y yo estemos parados sobre la verdad. Porque si nos paramos en nuestras buenas ideas, no tenemos el respaldo de su palabra. Decíamos el domingo pasado que se nos pegue la espada, ¿verdad? La palabra de Dios. Para aprenderla, atesorarla, conocerla profundamente, para que de ninguna manera las cosas de este mundo nos saquen de su palabra y nos cambien la manera de ver por un principio humano. Porque ¿cuál es el error cuando yo creo en un principio humano, terrenal, y que no tiene fundamento? No tiene sustento. Todo principio divino que sale de la palabra de Dios tiene el sustento de Dios mismo. Es Él el que, por su propia gloria, sostiene lo que dijo y lo mantiene. Eso que Él dice es verdad. Todo el resto no lo es. Solo lo que Él dice es verdad. El mismo enemigo, Satanás, usó muchas veces hacia Jesucristo la palabra de Dios, desviándola y torciéndola y queriendo aplicar la palabra de una forma equivocada para que el Hijo de Dios cayera en pecado. Sin embargo, Jesús dijo, no, escrito está. Fue hacia la palabra el mismo Señor Jesucristo para declarar que lo que Él creía en ese momento y era verdad en ese momento, siempre lo había sido, porque la palabra de Dios no cambia. Y si la palabra de Dios no cambia, no cambió hacia atrás ni cambia hacia adelante. A ver, si Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, yo puedo pensar que hoy
ya han pasado 2000 años y ahora ya sí el Señor estableció un poquito el reino acá y ya está reinando, tiene un par de lugares a donde Él gobierna y demás. Cambia la palabra hacia adelante, nunca cambió hacia atrás. Tenemos fundamento en la Escritura para mirar y decir que eso cambió. ¿Qué nos hace decir esas cosas? Falta de conocimiento en la Escritura. Falta de fe en lo que Él dijo. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Se los leo de nuevo porque esto es lo que la Escritura nos dice por propia boca del Señor Jesucristo. Mi reino no es de este mundo. ¿Saben a quién se lo dijo? A Pilato. Pilato lo estaba desafiando. Y Jesús le dijo, mira, tranquilo Pilato, vos, Herodes y todo lo que están en esta tierra, tranquilo, no hay problema. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí, no está aquí. Y algún tiempo después de la expresión de Jesús, quizás algunos meses, moría Esteban, apedreado, y alzando los ojos al cielo, corroboraba esta palabra de Jesús, porque lo vio a Jesús sentado en los cielos, donde Él tiene su reino, y sentado en su trono a la derecha del Padre. Y hasta hoy Él está allí. El reino de Dios se encuentra allí. Quiero mostrarles algo más acerca del reino de Dios. Algo que Jesús dijo acerca de este reino tan importante, y es en relación a la comprensión de que el reino de Él no está aquí. Esto es fundamental que vos y yo lo entendamos, ¿sí? Porque no vamos a llegar este domingo, pero quizás el domingo que viene vamos a profundizar en la oración del Padre Nuestro, donde el mismo Señor Jesús nos enseñó a orar a Dios y nos dijo que debíamos orar, Señor, venga tu reino. Entonces, ¿cómo es eso? Si el reino está allá arriba, ¿por qué yo oro, venga tu reino? ¿Quieres saberlo? Vení el domingo que viene. No. Escucha, vamos por parte, este es el punto. Vamos por parte, ¿sí? Quiero que no haya duda alguna de lo que dice la Escritura en cuanto a dónde se encuentra el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Dice la Escritura en Mateo capítulo 26, vamos allí, Mateo capítulo 26. Versículo 29. Estaba el Señor Jesús instituyendo en aquella noche y en este párrafo que leemos la Santa Cena, lo que nosotros llamamos como la Santa Cena. Que tomamos la Santa Cena los domingos a la mañana. ¿Quién cena a la mañana? Nadie. ¿Por qué lo llamamos la Santa Cena? Porque Él cenó. Él estaba cenando. Instituyó esos principios cuando Él cenaba con sus discípulos. Por eso decimos la Santa Cena, ¿sí? Pero por ahí algunos viene un domingo a la mañana medio dormido y dice, che, ¿qué es esto? Vamos a cenar ahora, son las 11 de la mañana. Bueno, la Santa Cena porque Él estaba cenando, ¿ok? Cuando Él cenaba, instituyó la Santa Cena y dejó dos señales, dos símbolos en la Santa Cena. Uno, el pan, para hablar de que su cuerpo sería destruido allí en la cruz, sería lacerado su cuerpo, y que de ese pan, al partirlo y al comerlo todos formábamos parte de su cuerpo. El Señor nos dijo, yo soy la cabeza, ustedes son mi cuerpo, ustedes son una misma masa, son mi cuerpo. Y partió el pan y lo dejó como señal. Luego tomó la copa, el Señor Jesús, y bebiéndola dijo, este es el pacto en mi sangre. Tomó aquella copa como un símbolo y lo dio a beber a los discípulos antes de derramar ni una sola gota de su sangre. ¿Por qué? Porque ya lo iba a hacer. Jesús vive en eterno presente. Nosotros estamos limitados al tiempo, Él no. ¿Sí? Y desde allí el Señor instituyó. Ahora, cuando bebían la copa, Él expresó un profundo anhelo en su corazón. ¿Sí? El anhelo de que el tiempo
desde aquella noche hasta la vuelta de Él en su reino fuese breve. Un anhelo Él tenía. Él sabía que iba a la cruz y luego resucitaría y se iría al reino de donde había descendido. Desde allí vino y allí volvió. Pero Él dijo, mientras tomaba la copa, lo siguiente en el verso 29. Y les dijo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. No voy a volver a beber de este vino, dijo el Señor, hasta que todos ustedes estén conmigo en el reino final y establecido. Allí voy a volver a beber, ¿sí? Así que el Señor Jesús declaró este anhelo en su corazón. ¿Cómo deseo ya volver a tomar esta copa con vino nuevo de mi reino y beberla? Pero no lo haré. Los esperaré a todos ustedes, todos, cuando llegue el fin del tiempo, cuando yo vuelva, cuando retome y organice y defina todos los destinos de este universo y ustedes estén conmigo en el reino, entonces allí yo haré una gran fiesta. Y voy a tomar el vino y vamos a beberlo juntos. Así que desde esta noche hasta que eso ocurra, no voy a tomar más, dijo el Señor. Así que allí en los cielos, el Señor, por más que anhele tomar una copa de aquel vino, ¿sí?, glorioso que debas ver allá arriba, debe ser increíble, ¿sí?, dice, no lo bebo. Qué cosa, ¿no? Que el rey se prohíba algo reinando en su reino. Y él dice, no, yo esto no lo voy a tocar. No sé cómo será la vida de Jesús hacia arriba, qué es lo que hará, cuántas cosas Él tiene a su disposición en su reino, todas, el universo está a sus pies. Pero no toma de aquel vino. ¿Por qué? Porque estará esperando el establecimiento final del reino. Dice, hasta que vengan a mi reino, vuelvan a mí, yo no voy a tomar de esto. Dejó una señal, increíble, tremendo, súper importante, a la hora de comprender que el reino de Dios está allí en los cielos y que ha de consolidarse de esa forma. El mismo Señor Jesús enseñó por muchas parábolas, quiero simplemente hablar algunas de ellas. Allí mismo en Mateo capítulo 25, el versículo 1 narra algunas de las parábolas que Jesús enseñó en torno al reino de los cielos. Así lo llama el Señor por su propia boca. Cuando Él habla del reino, añade de los cielos. Es una connotación importante, ¿verdad? El reino de los cielos, dice Él. No acá. Reino de los cielos. Allí. Mi reino, donde yo reino. Mi reino eterno. ¿Sí? Y Él le enseñó mucho acerca del reino de los cielos. En el versículo 1 dice de Mateo 25, en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Y allí comienza toda la parábola. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas, porque 5 de ellas estuvieron previendo que quizás el novio se tardaría y llevaron más aceite y lo conservaron. Esta parábola al término nos enseña que el novio vino y a las 5 vírgenes que habían sido insensatas se les había acabado todo el aceite, pero aquellas que habían sido íntegras y habían guardado todavía pudieron salir a recibirlo. Así como en la parábola de las 10 vírgenes nos habla de un plazo de tiempo que se extiende
así también el Señor nos enseña en el resto de las parábolas que hablan del reino de los cielos. Dice, tendremos que esperar, ¿sí? Siempre habla de una dilatación en el tiempo. Cuando el Señor llegó, el mismo Juan el Bautista y él mismo declaró, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Pero una cosa es decir que el reino de los cielos se ha acercado y otra cosa muy distinta es pensar que el reino de Dios se establece en esta tierra. ¿Por qué es tan importante la comprensión de esto? Porque el pueblo de Israel, por empezar, fue uno de los pueblos más confundidos en torno a esta verdad. El pueblo de Israel siempre deseó que Jesús, que el Mesías, viniera a reinar en esta tierra. El pueblo de Israel siempre deseó y anheló y entendió las promesas del establecimiento del reino de Dios como algo definitivo y terrenal aquí en la tierra. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que esta tierra va a pasar y serán nuevos cielos y nueva tierra, pero no esta tierra. Pero por algún motivo, esa confusión del pueblo de Israel se extendió luego y hoy afecta a la mente de la iglesia. Seguimos como pensando que el reino de Dios va a venir a establecerse aquí a la tierra, que debe establecerse aquí en la tierra, que hay mucho desorden en esta tierra y alguien tiene que acomodarlo y será el Señor o será su iglesia. ¿Es eso lo que enseña la Escritura? Claramente Él dice, hasta que todos ustedes estén arriba en mi reino. Lucas capítulo 21, versículo 31. Dice la Escritura lo siguiente, enseñando Jesús acerca de las cosas que vendrían. Si querés acompañarme allí, Lucas 21, 31. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se ha acercado el reino de Dios. De cierto les digo que todo esto sucederá antes que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en el detalle de todo lo que iba a pasar, ¿no es cierto?, allí, el Señor Jesús habla de todo lo que vendría. Hambres, terremotos, se escribe también en otro de los evangelios, grandes guerras, discusiones, peleas de todo tipo. Dice, y todo esto va a pasar antes de que el reino se establezca. Pero Él les dice ahí, tengan cuidado, ¿sí? No se dejen engañar. El reino no será establecido. Estas cosas son señales del fin, pero tiene que suceder todo esto. ¿Y en qué momento entonces se deja lugar a que la iglesia piense por sí misma o escriba una Biblia diferente, pensando que vamos a generar una transformación en el mundo que hará que este mundo sea un mundo lleno de paz, lleno de gloria, lleno de misericordia, lleno de santidad? ¿De dónde sale esa idea? ¿De una lógica? Sería lógico que la iglesia gobierne en el mundo y una profunda paz llegue. Te voy a invitar a que vengas conmigo 2 semanas a vivir. ¿Para qué? Para que conozcas la iglesia más de cerca. Venite a vivir con el pastor. Porque si nosotros tenemos la idea de que nosotros vamos a cambiar algo, cuando acá adentro vivimos tan parecido a lo que está afuera, estamos medio equivocados. No es real nuestra apreciación. Afuera hay problemas,
discusiones, orgullo, soberbia, vanidad, avaricia. ¿Y adentro? Bueno, si nosotros somos el reflejo de lo que es el reino de Dios, yo ya me estaría preocupando. Y el Señor no se inmuta, está allá arriba sentado en su trono. Dice, no sé qué ideas tienen ustedes, pero mi reino reino yo. Y cuando yo descienda, todos lo van a saber y voy a establecer mi reino y se terminará el pecado. No es que va a ser concesiones. Bueno, pecados chiquititos son pasables en el reino. No, querido. El reino de Él es un reino de santidad. La Escritura dice que es necesario que esto corruptible, nuestra carne, se vista de incorrupción para poder recién ahí heredar en el reino de Dios. ¿Está bien? Entonces, el reino de Dios sí existe, está en los cielos, Él reina absolutamente, pero no lo confundamos con un reino establecido acá en la tierra como nosotros pensamos. Porque el ser humano se equivoca y se equivoca mucho. La iglesia se equivoca en su forma de pensar, en su forma de actuar, en las decisiones que toma por no comprender el reino de Dios claramente. ¿Por qué vamos en contra de lo que Jesús dijo? Con filosofías que no son de Él. Que pueden ser súper humanistas, súper buenas a nuestro criterio, pero que no están respaldadas por su palabra. Solamente lo que Dios dice en su palabra, Él respalda. Por eso vos y yo tenemos que hacer que se nos pegue la espada a la mano, ¿verdad? Que se nos pegue la Escritura. Y el reino de Él está en los cielos. Está en los cielos. Nosotros podemos usar la misma expresión de Jesús que Él nos enseñó a usar, y es que el reino de Dios que está en los cielos se acerque a la tierra. Y esto es tremendo cuando eso pasa. Vamos a estudiar cómo es eso. Vamos a verlo. Pero una cosa es que el reino de Dios se acerque y otra cosa es que se establezca acá. No ha ocurrido, ni va a ocurrir, hasta que se cumpla todo lo que Él dijo y hasta que todo termine. ¿Ok? Pero pastor, ¿podemos anhelar? Claro. Eso es lo que la Escritura nos exhorta a hacer. Que vos y yo anhelemos el reino. El título de este mensaje es que anhele su reino. Pero primero tengo que entender dónde está su reino. Para luego empezar a anhelar con claridad. Y no anhelar algo que está equivocado, que está fuera de la palabra. ¿Me sigues hasta acá? ¿Seguís orando al Espíritu Santo que Él te muestre lo que está escrito, amado? Porque yo poco puedo hacer, ¿eh? A mí me pasa lo mismo que a vos. ¿Vieron esa canción? A mí me pasa lo mismo que a usted. ¿Qué tal? Hasta acá nomás dijo mi señora, con la sabiduría que la ha caracterizado durante estos casi 28 años y algunos más de noviazgo. Hasta acá nomás cantás, Daniel. Y le tienen que dar gracia que ella me prohíbe, ¿sí? Pues si sigo cantando ustedes salen corriendo. Bueno, el punto es que a mí me pasa lo mismo que a vos. Yo necesito creer en la palabra, necesito tomarla y no puedo salirme de ella y necesito que el Espíritu Santo me ilumine. Cuando yo te animo a que vos ores donde estás y que le pidas al Espíritu Santo, querido, esto no es un cliché, no es algo que se dice para rellenar huecos. Esta es la profunda necesidad que vos y yo tenemos de entender la palabra por el Espíritu de Dios. Así que te ruego que ores para que el Espíritu Santo te enseñe y pueda generar fe en tu corazón esta palabra. Cada versículo que hemos leído tiene que ver con esto. Ahora,
Fíjate lo que sucede en Mateo, capítulo 3, versículo 2. Y vamos a comenzar a aproximarnos a lo que es la realidad del reino de Dios acercándose a la tierra. Acercándose. Vamos a establecer esta diferencia, ¿sí? El reino de Dios está ¿en dónde? ¿En dónde? Gracias, hermano. Quiere decir que está atento. El reino de Dios está en los cielos. ¿Está acá? No está acá. ¿Dónde está? ¿Lo dijo Jesús? ¿Él reina en los cielos? Lo vio Esteban, ¿verdad? Está bien, está allá. Ahora, el precursor de Cristo, un hombre destinado por Dios para ir delante de Jesús llamado Juan el Bautista, ¿sí? Comenzó a hacer un trabajo y el Espíritu Santo lo usó poderosamente para traer todo un avivamiento antes de que Jesús llegara. Juan el Bautista, mientras bautizaba a multitudes que venían a él para arrepentirse de los pecados y los bautizaba en el agua, ¿sí? Cosa que no alcanza, pero que es muy importante. El Señor Jesús dice que no es solo en el agua que debemos ser bautizados, esa es la señal externa, pero debemos ser bautizados en el Espíritu. ¿Está bien? Juan bautizaba en agua, solo Jesús luego bautiza en el Espíritu. Y dice allí en el versículo 2 una expresión de Juan mientras predicaba antes de que Jesús apareciera. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Está bien? Fíjense con qué cuidado la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo para que nadie entienda otra cosa diferente. El reino es de los cielos, literal. El reino está y es en los cielos. Dios reina eternamente. Vos y yo vemos caos en este mundo y nos perdemos en la perspectiva de que Dios reina desde siempre y reinará por siempre. Pero Él reina por siempre y el reino es en los cielos. Es acá en esta tierra y en esta creación donde el ser humano con libre albedrío eligió desobedecer a Dios y generar el caos en su vida, introdujo el pecado a este mundo. Nosotros. A ver, ¿quiénes introdujimos el pecado en el mundo? A ver la manito de quiénes fueron. Algunos no. ¿Se puede filmar de acá para allá? ¡Wow! Introdujimos el pecado. No fue Dios. Él reina. Su reino es eterno, inconmovible. Acá hay caos. ¿Por qué? Porque introdujimos el pecado. Pero luego el Señor vino e introdujo su muerte para solucionar el problema del pecado. Pero el reino está arriba. Cuando Jesús venía a manifestarse poderosamente a través de todos los milagros que Él hizo para mostrar a aquel mundo de esa época que Él era Dios, luego iría a la cruz y derramaría su sangre para empezar a solucionar el problema del pecado, ¿sí? Un problema que se terminará de solucionar, como Él le dijo a los discípulos, el día en que todos estemos ya hacia arriba bebiendo de la copa. Dijo, por ahora muchachos, vamos en proceso, pero vamos bien. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos. Cuando Jesús venía, fue Juan que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Una cosa es que vos me invites a cenar o a almorzar
y estás en libertad. ¿Sí? ¿Para qué vamos a ahondar en esto? Y otra cosa es que yo vaya cuando me invitas a almorzar, a cenar o a tomar el té o unos mates y yo me instale en tu casa y me quede ahí. Vas a rogar que me vaya. No, vos no te podés reír, Gaby. Queda feo eso. Yo puedo acercarme a tu casa, tomar unos mates, pero ya, tengo mi lugar. ¿Ok? Yo vivo en mi casa y vos en la tuya. Y está todo bien así. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él se acercó a esta tierra. ¿Caminó acá? ¿Se quedó a morar? No. ¿Formó su reino acá? No. Se lo aclaró a Pilato y a todos sus hijos y a todos sus discípulos. Mi reino no es de este mundo, muchachos. Tranquilo que yo me voy, Yo me acerco, estoy acá. Comprendamos el concepto de acercarse del reino y del acercamiento del reino, porque vos y yo necesitamos que se acerque el reino a nuestras vidas, que se acerque el reino a nuestras casas. Pero otra cosa muy distinta es que el reino esté allí instaurado y ocurra todo lo que va a ocurrir en un futuro. Fíjate lo que pasa cuando das vuelta a la hoja en Mateo y vas al capítulo 4 de Mateo. En el capítulo 4, en el versículo 8, narrando aquel momento donde el Señor Jesús fue tentado en todas las cosas, ¿sí? Pero sin pecado, tal cual como se enseña la Escritura, dice que el diablo de nuevo lo llevó a un monte muy alto y allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. El Señor Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Interesante la frase de Satanás. Y lo que hizo con Cristo: lo llevó a un lugar muy alto y le mostró que los reinos de este mundo. ¿Y qué le dijo? Todo esto es mío, pero yo te lo puedo dar si tan solo vos te arrodillás acá y me adorás. Jesús lo miró, debe haber sonreído, pensando en: yo voy a cambiar por estos reinos de caos que hay acá. El reino que tengo de gloria, santidad, justicia y eterno. ¿Qué me estás ofreciendo? Es como si yo voy, no sé, a una concesionaria de auto donde venden Mercedes, Audi, BM, qué sé yo. Y le digo: mirá, yo vengo a llevarme uno de estos Mercedes de acá. Muy bien, ¿con qué me vas a pagar? Y meto la mano en el bolsillo y saco 3 autitos de plástico de esos que vienen en la bolsita de los chicos, ¿vieron en los cumpleaños? Y le digo: tomá, te voy a dar todo esto que tengo acá. Mira, el vendedor va a decir: ¿qué estás diciendo? Bueno, algo así más o menos debe haber sido lo que el diablo le propuso a Cristo. Perdió la perspectiva, porque el diablo pierde la perspectiva, como nosotros también. Pero Cristo no. Lo llevó a un lugar muy alto y le dijo: mirá, todo esto es mío. Le dijo: flor de desastre tenés acá adentro, le dijo el Señor. A ver si acomodamos un poco, esto es un lío bárbaro. Dice: te lo doy todo. ¿Qué? Yo soy el rey, allá arriba. Mi reino no es acá. ¿Qué me estás dando? ¿Qué me quieres dar? Yo pregunto, iglesia, ¿qué quiere comprar la iglesia de este mundo? ¿Qué queremos gobernar en este mundo? ¿De qué manera la iglesia quiere reinar en este mundo? ¿Qué estamos comprando, iglesia? ¿Y por qué les digo esto? Porque se ha infiltrado una idea
desde hace mucho tiempo, dentro del cuerpo del Señor, de que la iglesia necesita reinar en esta tierra. Y eso es antibíblico. No está en la Escritura y procede del infierno. Y no me tiembla el pulso al decirlo, porque la Escritura me respalda. No hay reinos acá para la iglesia. La iglesia acá no está para reinar en este mundo. Está para que el reino de los cielos se acerque y ser un punto entre el reino de los cielos y esta tierra. Un punto de contacto es la iglesia entre el reino de Dios y esta tierra. Para que quienes moran en esta tierra, como vos y yo, podamos tener conexión con el reino de los cielos y disfrutar de las grandezas del reino de los cielos a través de la fe, pero no para establecerlas aquí. Amén. 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 El reino de los cielos no se compara con ningún reino terrenal. Pero podríamos avanzar un poco más. Solo un versículo más. Mateo capítulo 11, versículo 11. Quiero decirte, mientras lo buscas, que solo la palabra reino aparece más de 150 veces. Y el 90% o 95% de ellas está en los evangelios, pronunciada por Jesús. La palabra reinos luego se suma a ello. ¿Sí? Reino de los cielos. Es muchísimo lo que el Señor habla acerca del reino, ¿no es cierto? Pero habla todo esto para que sea claro a nuestra vida cómo funciona y qué es el reino. Ahora allí en el capítulo 11 de Mateo, en el versículo 11, le dice lo siguiente y está hablando acerca de Juan el Bautista. Dice, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. No voy a hablar de Juan el Bautista en este texto. Solo quiero que vos y yo pongamos los ojos en la expresión de Jesús y en la enseñanza de Jesús acerca del reino de los cielos. Él dice, ¿ven a Juan el Bautista? Miren, de todos los hombres que han nacido en la tierra de una mujer, él es el hombre más grande que existe. ¡Wow! Impresionante lo que Dios dijo de Juan el Bautista. Pero dice, pero ¿saben qué? El más pequeño en mi reino, ahora y en este momento, y cuando digo ahora, en este momento estoy refiriéndome al tiempo presente en el que Jesús hablaba. Él les decía, Juan es el hombre más grande que existe sobre la tierra, pero quiero decirles, en mi reino, el más pequeño es más grande que él. Y hablaba de la plenitud del reino en tiempo presente. Él no habló del reino que voy a tener, él habló del reino que tiene. Él dijo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y no ha habido un hombre en la humanidad más grande que él. Porque el reino de los cielos hoy es presente. ¿Sabes? Vos y yo necesitamos acercarnos al reino de los cielos. Y necesitamos que el reino de los cielos se acerque a nuestra vida. Y el próximo domingo vamos a hablar acerca de esto. Pero quiero decirte, ¿sí?, que la necesidad tuya y mía del reino es absoluta. Cristo vino a la cruz y necesitamos la cruz, ¿verdad? Y necesitamos su sangre, ¿verdad? ¿Sabes para qué? Para entrar al reino. Él nos otorga el privilegio de poder entrar a su reino y de vivir aquí en esta tierra, ¿sí?,
cercanos a su reino, disfrutando de la influencia de su reino, pero por un breve lapso de tiempo, porque Él pretende llevarnos a su reino eterno. Cuando Él vino y se retiraba ya de la tierra, le dijo a sus discípulos: no se pongan tristes, yo voy a prepararles un lugar en mi reino, donde yo moro, y allí ustedes van a estar conmigo. ¿Quieres ir al reino de los cielos? ¿Quieres ir a un lugar totalmente diferente al que conoces en esta tierra? Oro para que el Espíritu Santo de Dios comience a llenar de anhelo tu corazón y el mío, de un profundo deseo de ir a ese reino. Porque ese reino te está aguardando. En ese reino las cosas son totalmente distintas acá a esta tierra. Y el reino de los cielos, donde Él reina, es eterno. ¿Sabes? La iglesia primitiva pronunciaba una frase y decía: Maranata, ven Señor. El libro de Apocalipsis, que narra todas las cosas que han de suceder, termina con esas expresiones, diciendo: Señor, ven y llévanos a tu reino. Ven, desciende como rey, porque yo quiero ese reino. No hay nada que esta tierra te ofrezca, querido, nada que tenga valor, nada. Pero en el reino de los cielos todo es precioso, todo es increíble. Vos fuiste llamada, fuiste llamado a ir al reino de los cielos. Es necesario que vos y yo nos acerquemos al reino de Él para vislumbrar todo lo que Él quiere darnos. Te propongo que entres en un tiempo de oración estas semanas por delante y que le digas al Señor y al Espíritu Santo: Señor, yo quiero conocer lo que va a haber en tu reino y quiero empezar a experimentar aquí en la tierra el producto de la influencia de tu reino. Porque el reino de Dios tiene una influencia tan fuerte que no se queda solo allí, sino que afecta aquí. El reino de Dios tiene que estar cerca de ti. Cuando Jesús vino, Juan les dijo esto. Les dijo: ya el reino se ha acercado. Dios mismo ha descendido. Y Él nos dijo: están probando estar conmigo. Estar conmigo aquí es estar cerca de mi reino. Pero yo no los voy a dejar aquí. Yo voy a mi reino y les prepararé lugar para que ustedes también estén conmigo reinando para siempre en mi reino. Así que, querido, no hay nada en este mundo que vos y yo podamos anhelar. Pero hay algo en el reino de los cielos que sí podemos anhelar. Ese reino, esa gloria. Puedes despejarte por un momento de todas las cosas que afectan tu mente ahora. Puedes abstraerte, sería la palabra, salir un momento y despreocuparte de todo lo que te rodea en este momento y decirle: Señor, por un momento yo quiero entender lo que me está guardando allá arriba. Déjamelo ver. Haz esta oración ahí donde estás. Dile al Señor: Espíritu Santo, quiero comprender lo que hay allí en tu reino. Déjame acercarme un poco a este reino, porque todo lo que yo veo en este mundo, Señor, me decepciona. Pero lo que hay allí no me va a decepcionar. Todo lo que veo en mí ahora también me decepciona, pero tú jamás me vas a decepcionar. Acércate un momento al Señor ahora en oración. La cruz tuvo el sentido de darle valor en tu vida a la santidad, a la limpieza, para que vos y yo podamos entrar al reino de Dios. La cruz tiene sentido porque el reino existe, es verdad, es real, Él reina. La cruz es la puerta. ¿Quieres saber cómo ingresar al reino de Dios? ¿Anhelas eso? ¿Deseas?
pues la cruz es la puerta. Necesitas ir a Jesús. Necesitas clamar a su sangre. Necesitas rogar que esa sangre limpie todo pecado en tu vida, en tu mente, limpie tu pasado, espíritu, alma y cuerpo, que te limpie por completo. Necesitas de esa sangre, porque la entrada al reino de Dios es a través de esa sangre. El reino de Dios es real. Él reina, iglesia. Él reina. Esta mañana, por el Espíritu de Dios, comenzábamos y declaramos en muchas de las canciones el reino del Señor. Y yo me gozaba, yo me alegraba porque tenía toda esta palabra en mi cabeza, ¿no es cierto? Y yo decía, wow, Señor, tú reinas y el reino tuyo es inconmovible y nos vas a llevar a todos nosotros a ese reino. Tú reinas. Y lo anhelaba en mi corazón. Comienza a anhelar. Pídele al Señor que te ayude. Que anheles su reino. Puedes pedirle al Espíritu Santo. Quiero animarte. Vos vas a decir, pastor, ¿ya terminó? Si ya terminó, yo ya sé lo que viene. Lo que viene es que nos saludamos un ratito todos y ya luego listo, ya está. Nos vamos a almorzar. No, pará. Estás acá. El reino de los cielos está aquí también. Se ha acercado a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Vos podés abrir tu corazón en este momento, aunque sea unos minutos. Cerrá tus ojos donde estás y decile al Espíritu de Dios qué querés que Él te muestre. Decile al Espíritu de Dios que por nada de este mundo vos quisieras quedarte fuera de ese reino. Decíselo. Decile, Señor, yo quiero entrar en tu reino. ¿Sabes? Un hombre agonizando al lado de Jesús, en la cruz en la que Jesús estaba siendo clavado, otro a la par había, y él le dijo allí agonizando, Señor, yo sé que vas hacia tu reino ahora. Acuérdate de mí, porque anhelo estar en ese reino. Acuérdate de mí, Señor. Hice todo mal en este mundo. Hice todo mal aquí, pero acuérdate de mí, Señor, ahora que tú vas a tu reino. Dice la Escritura que Jesús se dio vuelta, lo miró y le dijo, vos estarás conmigo hoy en el paraíso, hijo. Hoy estarás conmigo. No temas, no temas. Que ese anhelo profundo de este hombre al lado de Jesús, que ese anhelo de un agonizante que ya no tiene más oportunidades en esta tierra, que ya no desea más de esta tierra porque todo se terminó para él, sea un ejemplo para tu vida y para la mía, que quizás vivamos algunos años más sobre esta tierra, pero que nada de esta tierra pueda opacar el deseo en tu corazón del reino de Dios. Y que ese reino se acerque a tu vida, porque lo necesitas. Necesitas que el reino de Dios venga hasta lo más profundo de tu corazón. No importa cuántos años tenés, ni de edad ni de iglesia. Que el Espíritu Santo de Dios esta mañana renueve en nosotros el precioso anhelo del reino de Él. Que no pierdas un instante más anhelando cosas de este mundo. Señor, aquí estamos. Míranos, Jesús. Señor, quisiera verme como este hombre al costado de tu cruz. Quiero mirarme como Él, Señor, en este momento. Quiero olvidarme de todos los proyectos y todas las cosas que hay en mi cabeza, Señor, porque no sé ni siquiera si veré mañana la luz del día. Señor, quiero mirarte hacia ti. Quiero alzar mis ojos y con la fuerza y la verdad de tu palabra y el Espíritu Santo de mi lado, quiero rogarte, Señor, que avives adentro de mi corazón el anhelo de tu reino.
Que anhele tu reino, Señor. Que anhele tu reino. Santo Espíritu, ¿puedes hacer esto en nosotros? ¿Puedes venir un poco más esta mañana a este lugar? Prometemos no desatenderte, Espíritu Santo. Prometemos obedecer tu voz. Santo Espíritu, no pases de nosotros. Estamos orando en nuestro interior. Que mi espíritu y mi alma anhele tu reino más que todas las cosas. Que mi mente anhele tu reino más que todas las cosas. Oh, bendito. Acuérdate, Señor, de mí ahora que estás en tu reino. Mírame, Señor, como lo viste a Esteban, anhelando entrar a la gloria. Míranos, Señor, y aquí una iglesia que no está buscando un reino terrenal. Una iglesia que está alzando los ojos a tu reino, Jesús. Míranos, Señor. Somos un cuerpo, Jesús, o parte de tu cuerpo aquí en Tandil. Pero no anhelamos otra cosa, Señor, por el Espíritu de Dios y porque tú nos estás instruyendo en tu palabra. Que no sea tu reino y que tu reino se acerque, que influencie fuertemente nuestra vida, que podamos vivir acá como hemos de vivir allí arriba. Oh, bendito, bendito, Santo, acuérdate ahora de nosotros. Alza, Señor, tus ojos. Decláralo, iglesia. Abre tus labios. Y en tu lugar, decláralo. Vamos. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Ponte en pie donde estás, por favor, iglesia. Puedes ponerte en pie. Gracias, muchas gracias. Y levanta tu voz. Cantemos juntos esta canción. Y deja que corra de tu interior esa oración. Señor, anhelo tu reino. Que Él haga brotar adentro tuyo. Díselo. Aquí tu reino, oh gran Dios, que sea el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran
se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios,